Análisis técnico e incorporar diversos comentarios. Les propongo que los dictámenes que se habían enlistado originalmente con los números 28 y 33 sean materia de discusión y votación en la siguiente sesión de esta comisión. De esta forma, le solicitaría al senador secretario de lectura al orden del día modificado de la presente sesión. Adelante. Doy lectura al orden del día modificado. Primero, lista de asistencia. Segundo, verificación y declaración del quórum. Tercero, lectura y en su caso aprobación del orden del día. Cuarto, lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior. Quinto, análisis y discusión, votación y votación de proyectos de dictamen a proposición con o sin puntos de acuerdo. Primer dictamen relativo a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor y a las Secretarías de Turismos estatales y municipales a conjuntar esfuerzos para verificar el correcto funcionamiento de las arrendadoras de vehículos automotores en los destinos turísticos del país para evitar cobros indebidos en perjuicio de los turistas. Segundo dictamen relativo a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a realizar acciones dirigidas a evitar la quema de gavilla en el estado de Sonora, así como que se endurezcan las sanciones para dichas actividades y se generen las campañas informativas necesarias para combatir esta práctica. Tercer dictamen relativo a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo Federal, Enrique Peña Nieto, instruya al secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso, realizar las gestiones necesarias para hacer extensivo el beneficio de las transferencias de recaudación de los puentes internacionales de la franja fronteriza del norte del país a todas las entidades donde no exista el beneficio, utilizando el modelo aprobado recientemente en Ciudad Juárez, Chihuahua. Cuarto dictamen relativo a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al titular de la Zagarpa para realizar las acciones pertinentes que desde el ámbito de su competencia contribuyen a agilizar el pago de los apoyos por compensación de bases pendientes de entregar a los productores de Jalisco por la fijación de su monto en términos que permitan mantener el precio por tonelada de maíz y la creación de un fondo de protección a la agricultura por contrato en el estado de Jalisco. Quinto dictamen relativo a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a autorizar una ampliación presupuestal al Hospital Infantil de México Federico Gómez por la cantidad de 5.873.206 pesos destinados a investigación conforme al ejercicio aprobado en el año 2015 a fin de no afectar las tareas de investigación iniciadas. Sexto dictamen relativo a la proposición con punto de acuerdo por la Comisión Permanente del H Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros para que en el ámbito de sus atribuciones y responsabilidades refuerce las estrategias de comunicación para prevenir y erradicar los fraudes a través de los esquemas de pirámides. Séptimo dictamen relativo a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación y al Instituto Federal de Telecomunicaciones a fortalecer la supervisión de publicidad en radio y televisión a fin de erradicar los contenidos que denigran y discriminan a las mujeres. Octavo dictamen relativo a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a incorporar el programa de reactivación económica y desarrollo productivo para Campeche y Tabasco al estado de Chiapas. Noveno dictamen relativo a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal generar un mecanismo de recepción de remesas de bajo costo en beneficio de los migrantes y de sus familias en el territorio nacional. Décimo dictamen relativo a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a que garantice el acceso sin costo alguno a las guías de turistas nacionales debidamente acreditados en las zonas turísticas y arqueológicas. Onceavo dictamen relativo a diversas proposiciones con punto de acuerdo relativo a la problemática de contaminación del aire en el estado de Guanajuato. Doceavo dictamen relativo con la proposición de punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos de los estados de Chiapas, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Veracruz y Zacatecas a transparentar los recursos otorgados mediante el Fondo Regional y su proceso de ejecución o aplicación. 13º dictamen relativo a la proposición con punto de acuerdo por el que, para fortalecer las acciones
que permitan la prevención de desastres naturales en el estado de Chiapas. 14. Dictamen a la proposición con punto de acuerdo que exhorta al titular del gobierno del estado de Guanajuato a investigar las causas que dieron origen al deplorable estado físico y de salud de 2 perros policías adscritos a la unidad canina K9 en el municipio de Silao. 15. Dictamen relativo a proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a Petróleos Mexicanos a suministrar gas etano en los centros petroquímicos Morelos, Cangrejera y Pajaritos de Coaxacualcos, Veracruz. 16. Dictamen relativo a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a través de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para dar solución inmediata para el eficiente funcionamiento del sistema de bombas e infraestructura en la zona fronteriza y para la limpieza total del río Tijuana. 17. Dictamen relativo a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a realizar las gestiones necesarias a fin de asumir su compromiso con las y los trabajadores del hogar, celebrando el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo. 18. Dictamen relativo a proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo de las 32 entidades federativas a implementar las medidas necesarias para modernizar las unidades de transporte público de pasajeros a efecto de disminuir las partículas contaminantes que emitan, así como de forma gradual se vayan adquiriendo unidades eléctricas de transporte público de pasajeros. 19. Dictamen relativo a proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Yucatán a garantizar la integridad física de los ciudadanos que intervinieron en el enfrentamiento por prestar al servicio del transporte en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Mérida. Asimismo, informe sobre las investigaciones que se están llevando a cabo y las sanciones a que se han hecho merecedores los agresores de los choferes de Uber. 20. Dictamen relativo a proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a las autoridades de las entidades federativas que cuentan con zonas metropolitanas a que se implementen las políticas públicas necesarias para la creación de zonas de baja emisión, tal como lo ha recomendado el Centro Mario Molina. 21. Dictamen relativo a proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al órgano de gobierno de la Comisión Ambiental de la Megalópolis a diseñar e implementar acciones y medidas coordinadas y homologadas en todas las zonas de influencia ecológica que conforma la megalópolis con el fin de prevenir y controlar las contingencias ambientales provocadas por la mala calidad del aire. 22. Dictamen relativo a proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Senado de la República a aprobar el convenio 98 de la OIT, Organización Internacional del Trabajo, relativo a la aplicación de los principios de sindicación y de negociación colectiva. 23. Dictamen relativo a proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a implementar las acciones y mecanismos necesarios para una mayor difusión de las tarifas y prestadores de los servicios de arrastre y salvamento y depósitos de vehículos en las carreteras de jurisdicción federal. 24. Dictamen relativo a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a que la delimitación de la zona económica especial de Puerto Chiapas se integre por un polígono que incluya las regiones de Soconusco, del Istmo Costa y de Sierra Mariscal. 25. Dictamen relativo a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y del Instituto Nacional de Antropología e Historia a hacer una inspección pormenorizada y llevar a cabo los procedimientos administrativos correspondientes en el área de arqueología y en el área natural protegida del sistema lagunar Chamuchur, ubicada en San Augusto de Meco, en el municipio de Isla Mujeres, Quintana Roo, con la finalidad de evitar cualquier construcción de infraestructura hotelera que dañe ese patrimonio cultural de la nación y el medio ambiente de la zona. 26. Dictamen relativo a la proposición con punto de acuerdo en relación a la problemática de la reserva a la biosfera de la Sepultura Chiapas. 27. Dictamen relativo a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a garantizar la justicia distributiva e integralidad, extendiendo la aplicación del desencuentro de la venta de leche
a 1 peso a los 66 municipios del Estado de México adscritos en el catálogo de la Cruzada Nacional contra el Hambre, avalado por Liconza el pasado 30 de marzo, y que la leche que sea distribuida sea leche de vaca con alta calidad nutricional. 28º dictamen relativo a la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo hacer público los procedimientos, objetivos, metas y avances de resultados en la contratación de deuda pública en los primeros 6 meses de la actual administración. 29º dictamen relativo a diversas proposiciones con punto de acuerdo relativas a los trabajadores petroleros afectados por la explosión ocurrida en la planta Clorados 3 del complejo petroquímico Pajaritos, ubicado en el municipio de Coatzacoalcos del estado de Veracruz. 30º dictamen relativo a la proposición con punto de acuerdo relativo al seguimiento e investigación de denuncias sobre el uso electoral de programas de desarrollo social en el estado de Oaxaca. 31º dictamen relativo a proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a Petróleos Mexicanos a que las refinerías eleven su producción al 100%. 32º dictamen relativo a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos a presentar un informe acerca de las medidas de seguridad, protección ambiental, operación y monitoreo que implementó en el relleno sanitario La Perseverancia, ubicado en el municipio de Cuautla, Morelos. 6º, asuntos generales, y 7º, clausura. Es cuanto, presidenta. Muchísimas gracias, senador. Ahora le solicito someter a consideración el orden del día modificado a votación de los integrantes de esta comisión de manera económica. Adelante. Por instrucciones de la presidencia, someto el orden del día modificado a consideración de los integrantes de esta comisión. Los que estén porque se apruebe, favor de expresarlo levantando su mano. Aprobado, presidenta. Muchísimas gracias, secretario. Continuamos con los asuntos programados. En consecuencia, le solicito a la Secretaría consulta en votación económica a todos los integrantes de esta comisión si es de dispensarse la lectura del acta de la sesión anterior. Senadora. Sí. No soy integrante de esta comisión, pero hay 2 puntos de acuerdo que yo quería reservar o opinar sobre ellos, que es sobre el 29 y el 31. Si le parece, diputada, ya cuando estemos discutiendo los resolutivos, con mucho gusto gracias. La anoto. Sería el 29 y 31. Perfecto. Gracias. Adelante, secretario. Sí, por instrucciones de la presidencia, si es de aprobarse el acta de la sesión anterior, los que estén por la afirmativa, a favor de expresarlo levantando su mano. Aprobado, presidenta. Muchísimas gracias y, bueno, espero no haya inconveniente que sea primero la dispensa de la lectura de la sesión anterior y después el acta de la sesión anterior. ¿Estamos todos de acuerdo que no hay inconveniente? Sí. Perfecto, muchas gracias. Y ahora, en virtud de que ya fue aprobada el acta de la sesión anterior, continuamos con el análisis, la discusión y votación de proyectos de dictámenes a proposiciones con y sin punto de acuerdo. Les comento que tenemos 32 dictámenes para votación y por economía parlamentaria seguiremos el mismo mecanismo que hemos estado utilizando en sesiones pasadas para agilizar la discusión de los asuntos en cartera. Propongo a los integrantes que, salvo que algún legislador quiera pronunciarse en contra o a favor de algún dictamen en específico, se dé lectura a los puntos resolutivos de los dictámenes y los votemos en paquete. Entonces yo les preguntaría, ya la diputada me externó que quiere que dejemos aparte el 29 y 31. ¿Algún otro integrante de esta comisión desearía hacer comentarios? ¿Alguno de los...? Adelante, diputada. Sí, primero... perdón. Perfecto. Okay.
Sí, solamente, compañera, para reservar el dictamen número 27, en el cual vamos a estar haciendo algunas modificaciones. 27, Así perfecto, con mucho gusto. Adelante. El 12. Oh, perdón. El 12. Perfecto. Solamente le pediría a la Secretaría Técnica que verificara con los compañeros legisladores si son específicamente los puntos que quieren tratar, debido a que hubo ajustes en algunos de los números. Que si lo puede revisar con los 3 legisladores que hicieron comentarios. Ahora bien, el primero de los dictámenes corresponde a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor y a las Secretarías de Turismo estatales y municipales a conjuntar esfuerzos para verificar el correcto funcionamiento de las arrendadoras de vehículos automotores en los destinos turísticos del país para evitar cobros indebidos en perjuicio de los turistas, suscrita por el diputado Ricardo Taja Ramírez, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y el cual contempla la siguiente propuesta de punto de acuerdo. Primero, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a las delegaciones y subdelegaciones de la Procuraduría Federal del Consumidor en los estados y a las secretarías de turismo estatales realicen acciones tendientes a verificar el correcto funcionamiento de las arrendadoras de vehículos automotores en los destinos turísticos del país para evitar irregularidades en el servicio que prestan, así como cobros indebidos en perjuicio de los turistas. Segundo, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal del Consumidor a que realice una investigación respecto de la situación que guarda en nuestro país el arrendamiento de vehículos, a fin de que pueda emitir sus conclusiones a través de la revista del consumidor para su divulgación entre la población. El segundo dictamen en el orden del día corresponde a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a realizar acciones dirigidas a evitar la quema de gavilla en el estado de Sonora, así como que se endurezcan las sanciones para dichas actividades y se generen las campañas informativas necesarias para combatir esta práctica, suscrito por la diputada Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, y el cual contempla la siguiente propuesta de punto de acuerdo. Primero, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a las Secretarías de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a que en coordinación con autoridades estatales y municipales fortalezcan programas tendientes a prevenir y erradicar la quema de gavilla, principalmente en el estado de Sonora. Segundo, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que analice la viabilidad de emitir una norma oficial mexicana tendiente a la regulación de dicha actividad. Tercero, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que analice la posibilidad de suscribir convenios con instituciones educativas tecnológicas a fin de desarrollar una solución sustentable para el aprovechamiento del desecho de trigo. Cuarto, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Estado de Sonora para que en coordinación con sus municipios diseñen e implementen campañas dirigidas a prevenir la quema del desecho de trigo, así como remitir un informe sobre la incidencia y sanciones que a la fecha se han aplicado a quienes llevan a cabo este tipo de prácticas. El tercer dictamen en el orden del día corresponde a la proposición con punto de acuerdo por el que exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo Federal, Enrique Peña Nieto, instruye al secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso, realizar las gestiones necesarias para hacer extensivo el beneficio de las transferencias de la recaudación en los puentes internacionales de la franja fronteriza del norte del país, a todas las entidades donde no existe el beneficio, utilizando el modelo aprobado recientemente en Ciudad Juárez, Chihuahua, suscrita por el diputado Leonardo Amador Rodríguez,
integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, y el cual contempla la siguiente propuesta de punto de acuerdo. Único, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que evalúe hacer extensivo el beneficio de las transferencias de la recaudación en los puentes internacionales de la franja fronteriza del norte del país, en las que no exista dicho beneficio, utilizando el modelo implementado en Ciudad Juárez, Chihuahua. El cuarto dictamen en el orden del día corresponde a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para realizar las acciones pertinentes que desde el ámbito de su competencia contribuyan a agilizar el pago de los apoyos por compensación de bases pendientes de entregar a los productores de Jalisco por la fijación de su monto en términos que permitan mantener el precio por tonelada de maíz y la creación de un fondo de protección a la agricultura por contrato en el estado de Jalisco, suscrita por el senador Jesús Casillas Romero y el diputado José Luis Orozco Sánchez, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y el cual contempla la siguiente propuesta de punto de acuerdo. Primero, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para realizar las acciones pertinentes que desde el ámbito de sus atribuciones contribuyan a agilizar el pago de los apoyos por contrato del programa Incentivos por Compensación de Bases, asimismo por la fijación de su monto en términos que permitan mantener el precio por tonelada de maíz. Segundo, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para promover y generar la creación de fondos de protección a la agricultura por contrato en los estados en situaciones similares, como es el caso de Jalisco, tomando como ejemplo el estado de Sinaloa. El quinto dictamen en el orden del día corresponde a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a autorizar una ampliación presupuestal al Hospital Infantil de México Federico Gómez por la cantidad de 5,873,206 pesos destinados a investigación conforme al ejercicio aprobado el año 2015, a fin de no afectar las tareas de investigación iniciadas, suscrita por los diputados José Guadalupe Hernández Alcalá, Elías Octavio Íñiguez Mejía, integrante de los grupos parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática y del Partido Acción Nacional, respectivamente, y en el cual contempla la siguiente propuesta de punto de acuerdo. Único, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Salud a que en el anteproyecto del presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2017 considere recursos suficientes para el Hospital Infantil de México Federico Gómez para que pueda continuar con su importante labor de investigación médica. El sexto dictamen en el orden del día corresponde a la proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros para que en el ámbito de sus atribuciones y responsabilidades refuerce las estrategias de comunicación para prevenir y erradicar los fraudes a través de los esquemas de pirámides, suscrita por senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y el cual contempla la siguiente propuesta de punto de acuerdo. Único, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros para que en el ámbito de sus atribuciones y responsabilidades refuerce las estrategias de comunicación para prevenir y erradicar los fraudes a través de los esquemas de pirámides.
El séptimo dictamen en el orden del día corresponde a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación y al Instituto Federal de Telecomunicaciones a fortalecer la supervisión de publicidad en radio y televisión a fin de erradicar los contenidos que denigran y discriminan a las mujeres, presentado por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y el cual contempla la siguiente propuesta de punto de acuerdo. Único, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación, al Instituto Federal de Telecomunicaciones y al Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano para que en el marco de sus atribuciones diseñen e implementen campañas de prevención que contribuyan a erradicar los contenidos que denigran y discriminan a las mujeres. El octavo dictamen en el orden del día corresponde a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a incorporar al Programa de Reactivación Económica y Desarrollo Productivo para Campeche y Tabasco al Estado de Chiapas, suscrita por el senador Zoé Robledo Aburto, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, y el cual contempla la siguiente propuesta de punto de acuerdo. Único, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno Federal a valorar la incorporación del Estado de Chiapas al Programa de Reactivación Económica y Desarrollo Productivo para Campeche y Tabasco. El noveno dictamen en el orden del día corresponde a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno Federal a generar un mecanismo de recepción de remesas de bajo costo en beneficio de los migrantes y de sus familias en territorio nacional, suscrita por los diputados José Hugo Cabrera Ruiz y Raúl Domínguez Rex, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y el cual contempla la siguiente propuesta de punto de acuerdo. Primero, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno Federal para que considere la creación de una oficina especializada en el diseño y aplicación de políticas públicas relacionadas con las remesas que envían migrantes mexicanos a sus familias radicadas en territorio nacional. Segundo, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al Banco de México, a la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que generen un mecanismo que considere la creación de una cuenta global concentradora de remesas, donde cualquier migrante mexicano en los Estados Unidos de América o en otro país pueda depositar en la misma a través de empresas autorizadas para recibir tales operaciones, siendo el gobierno mexicano el garante de que sus familias reciban en tiempo real sus recursos con el mínimo costo y riesgo a través de una tarjeta paisano de débito que, previo registro y con la colaboración de la Embajada y los consulados de México en Estados Unidos, emitirán las autoridades financieras mexicanas a los beneficiarios de este programa público, misma que pudiera utilizarse en todas las empresas puntos de pago existentes en la actualidad. Tercero, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores a que instruya a la Embajada y consulados de México en Estados Unidos a realizar e intensificar una campaña de información y orientación a los migrantes mexicanos en aquel país inquietos por el creciente clima xenófobo, motivado por la actual campaña electoral en la Unión Americana. El décimo dictamen en el orden del día corresponde a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a que garantice el acceso sin costo alguno a los guías de turistas nacionales debidamente acreditados en las zonas turísticas y arqueológicas, suscrita por la diputada Xóchitl Hernández Colín, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, y el cual contempla la siguiente propuesta de punto de acuerdo. Primero,
La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Cultura Federal a que promueva el acceso sin costo a los guías de turistas nacionales debidamente acreditados en las zonas turísticas y arqueológicas. Segundo, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto Nacional de Migración a que informe a esta Comisión Permanente el número de personas extranjeras que realizan la actividad de guía de turistas. El 11º dictamen en el orden del día corresponde a diversas proposiciones con puntos de acuerdo relativas a la problemática de contaminación del aire en el estado de Guanajuato, suscritas por las diputadas Georgina Gaxiola Lezama y Sofía González Torres, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, y el cual contempla la siguiente propuesta de punto de acuerdo. Único, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado de Guanajuato a que continúe con las acciones tendientes a combatir la contaminación del aire en el municipio de Salamanca, así como de los municipios con niveles elevados por contaminación ambiental. El 12º dictamen en el orden del día corresponde a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos de los estados de Chiapas, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Veracruz y Zacatecas a transparentar los recursos otorgados mediante el Fondo Regional y su proceso de ejecución o aplicación suscrito por la diputada Natalia Karina Barón Ortiz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, y el cual contempla la siguiente propuesta de punto de acuerdo. Primero, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a los gobiernos de los estados de Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Hidalgo, Michoacán, Guanajuato, Puebla, Zacatecas y San Luis Potosí a transparentar los recursos otorgados mediante el Fondo Regional, así como el proceso de planeación y ejecución de los programas para lograr el cumplimiento del objeto para el que fueron destinados. Y segundo, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Auditoría Superior de la Federación para que remita un informe detallado a esta Comisión Permanente respecto de los lineamientos de operación del Fondo Regional, en el que se evalúen los resultados, objetivos y avances del programa, así como los proyectos que han sido beneficiados y el impacto directo que ha tenido en la sociedad por parte de los gobiernos de los estados de Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Hidalgo, Michoacán, Guanajuato, Puebla, Zacatecas y San Luis Potosí. El 13º dictamen en el orden del día corresponde a la proposición con punto de acuerdo para fortalecer las acciones que permitan la prevención de desastres naturales en el estado de Chiapas, suscrita por el senador Luis Armando Melgar Bravo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, y el cual contempla la siguiente propuesta de punto de acuerdo. Primero, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Coordinación Nacional de Protección Civil y al Centro Nacional de Prevención de Desastres para que actualice los atlas de riesgos de las entidades federativas y de los municipios de nuestro país, de manera particular los del estado de Chiapas y sus municipios. Segundo, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Cultura que en el próximo proyecto de presupuesto de egresos de la Federación considere la pertinencia de que se programen mayores recursos destinados a la elaboración de proyectos de arquitectura que permitan la conservación e incremento de la riqueza de nuestro patrimonio arquitectónico. El 14º dictamen en el orden del día corresponde a la proposición con punto de acuerdo que exhorta al titular del gobierno del estado de Guanajuato a investigar las causas que dieron origen al deplorable estado físico y de salud de dos perros policías adscritos a la unidad canina K9 en el municipio de Silao, suscrita por el diputado Emilio Enrique Salazar Farías, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, y el cual contempla la siguiente propuesta de punto de acuerdo.
La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado de Guanajuato a que a la brevedad remita un informe respecto del estado físico y de salud de los perros policías adscritos a la unidad canina K9 en el municipio de Silao, y que en el uso de sus facultades inicie los procedimientos correspondientes a fin de que se sancione administrativa y penalmente a quienes resulten responsables por actos de crueldad y maltrato animal. El 15º dictamen en el orden del día corresponde a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a Petróleos Mexicanos a suministrar gas etano a los centros petroquímicos Morelos, Cangrejera y Pajaritos de Coatzacoalcos, Veracruz, misma que presentaron los diputados Norma Rocío Nale García y Virgilio Dante Caballero, integrantes del grupo parlamentario de Morena, y el cual contempla la siguiente propuesta de punto de acuerdo. Primero, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a Petróleos Mexicanos a que continúe garantizando el suministro de gas etano para los complejos petroquímicos Morelos, Pajaritos y Cangrejera, todos ubicados en Coatzacoalcos, Veracruz, y así evitar su cierre de operaciones. Segundo, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a Petróleos Mexicanos a que presente ante esta Comisión Permanente un informe detallado que contenga la situación actual de todos sus complejos petroquímicos y las proyecciones sobre su futuro. Tercero, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a Petróleos Mexicanos a que presente ante esta Comisión Permanente un informe sobre la situación de abastecimiento de gas etano tanto a Pemex Etileno como a las diferentes empresas con las que haya establecido contratos de suministro. El 16º dictamen en el orden del día corresponde a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a través de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a dar solución inmediata para el eficiente funcionamiento del sistema de bombas e infraestructura en la zona fronteriza y para la limpieza total del río Tijuana, suscrita por el diputado Máximo García López, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, y el cual contempla la siguiente propuesta de punto de acuerdo. Primero, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que diseñe y establezca mecanismos que atiendan la problemática de la generación de residuos para el eficiente funcionamiento del sistema de bombas e infraestructura en la zona fronteriza y para la limpieza del río Tijuana en el estado de Baja California. Segundo, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que a través de la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y Estados Unidos continúe atendiendo la problemática con respecto a la contaminación del río Tijuana en el estado de Baja California. Tercero, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Nacional del Agua que en el marco del Sistema Nacional de Planeación de los Recursos Hídricos que establece el Programa Hídrico Regional Visión 2030 de la Región Hidrológica Administrativa Primera Península de Baja California, redoble esfuerzos en el eje rector Ríos Limpios con medidas enfocadas a la optimización del funcionamiento de la infraestructura de tratamiento existente, así como a la construcción de nueva infraestructura de saneamiento del río Tijuana en el estado de Baja California. Cuarto, que la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a que remita un informe respecto de la problemática en la generación de residuos del río Tijuana en el estado de Baja California. El 17º dictamen en el orden del día corresponde a la proposición con punto de acuerdo
por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a realizar las gestiones necesarias a fin de asumir su compromiso con las y los trabajadores del hogar, celebrando el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, misma que presentó la senadora Marta Tagle Martínez y en el cual contempla la siguiente propuesta de punto de acuerdo. Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Gobierno Federal a que evalúe que el Estado mexicano se adhiera al convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos y lo remita al Senado de la República para su aprobación. El 18º dictamen en el orden del día corresponde a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo de las 32 entidades federativas a implementar las medidas necesarias para modernizar las unidades de transporte público de pasajeros a efecto de disminuir las partículas contaminantes que emiten, así como de forma gradual se vayan adquiriendo unidades eléctricas de transporte público de pasajeros, misma que presentó la senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, y el cual contempla la siguiente propuesta de punto de acuerdo. Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a los gobiernos de las 32 entidades federativas a que en las zonas metropolitanas que se encuentren dentro del territorio de la entidad federativa que gobiernan, se implementen políticas públicas encaminadas a la modernización del transporte público de pasajeros, tanto colectivo como taxis, tomando en cuenta lo siguiente: identificar corredores prioritarios, eliminar el esquema de concesión individual de transporte público, conformar corredores con operación empresarial, aprovechar nuevas tecnologías para el monitoreo y gestión del servicio e incorporar vehículos eléctricos o híbridos. El 19º dictamen en el orden del día corresponde a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Yucatán a garantizar la integridad física de los ciudadanos que intervinieron en el enfrentamiento por prestar el servicio de transporte en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Mérida. Asimismo, informes sobre las investigaciones que se están llevando a cabo y las sanciones a que se han hecho merecedores los agresores de los choferes de Uber, misma que presentó la senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, y el cual contempla la siguiente propuesta de punto de acuerdo. Primero, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Gobierno del Estado de Yucatán y al Gobierno Municipal del Ayuntamiento de Mérida a que presenten un informe ante esta Comisión Permanente sobre la agresión que sufrieron choferes que prestan su servicio mediante la aplicación Uber el pasado 25 de mayo en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Mérida por parte de taxistas integrantes del Frente Único de Trabajadores del Volante, el cual incluye información detallada sobre las investigaciones que se están llevando a cabo para sancionar a los culpables y las acciones de gobierno que han tomado para evitar futuras agresiones. Segundo, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Gobierno del Estado de Yucatán a que en la regulación de las empresas de redes de transporte evalúe la pertinencia de incluir medidas tendientes a fomentar la competencia, las cuales permitan la innovación y entrada de nuevos competidores sin favorecer a un grupo de competidores ni imponer cargas regulatorias innecesarias, las cuales contemplan velar por la seguridad y la protección de los datos personales de los usuarios. El 20º dictamen en el orden del día corresponde a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a las autoridades de las entidades federativas que cuentan con zonas metropolitanas a que implementen las políticas públicas necesarias para la creación de zonas de baja emisión, tal y como lo ha recomendado el Centro Mario Molina, suscrito por la diputada Georgina Gaxiola Lezama, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, y el cual contempla la siguiente propuesta de punto de acuerdo. Único, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a los gobiernos de las 32 entidades federativas a que en las zonas metropolitanas con más de 500,000 habitantes que se encuentran dentro del territorio de la entidad federativa
que gobiernan se implementen políticas públicas encaminadas al establecimiento de zonas de bajas emisiones en las cuales se restrinja la circulación de vehículos contaminantes, en particular el transporte pesado a diésel. Ahora toca el turno del senador Gracias, Gerardo Sánchez Gracias. García. Tan a gusto que está. ¿Ya sé? El 21º dictamen en el orden del día corresponde a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al órgano de gobierno de la Comisión Ambiental de la Megalópolis a diseñar e implementar acciones y medidas coordinadas y homologadas en toda la zona de influencia ecológica que conforma la megalópolis con el fin de prevenir y controlar las contingencias ambientales provocadas por la mala calidad del aire, suscrita por el diputado Francisco Javier Pinto Torres, integrante del grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza, y el cual contempla la siguiente propuesta con punto de acuerdo único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al coordinador ejecutivo de la Comisión Ambiental de la Megalópolis a que remita a la brevedad de esta Comisión Permanente un informe detallado sobre las razones técnicas que motivaron las medidas temporales para prevenir, controlar y minimizar las contingencias ambientales o emergencias ecológicas provenientes de fuentes móviles que se han aplicado desde el 5 de abril del 2016, así como el contenido de las acciones que están por ser implementadas en relación con la mala calidad del aire, ya que la norma EM-167-Semarnat 2016 apenas contempla unas cuantas de las 168 propuestas que surgieron de los grupos de trabajo que revisó el Comité Científico Asesor de dicha comisión. El 22º dictamen del orden del día corresponde a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Senado de la República a aprobar el convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo relativo a la aplicación de los principios de sindicación y de negociación colectiva, suscrita por el diputado Ariel Juárez Rodríguez, integrante del grupo parlamentario de Morena, y el cual contempla la siguiente propuesta con punto de acuerdo único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Senado de la República a que en el siguiente periodo ordinario de sesiones apruebe la adhesión del Estado mexicano al convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva y lo remita al presidente de la República para su ratificación. 23º dictamen en el orden del día corresponde a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a implementar las acciones y mecanismos necesarios para que una mayor difusión de las tarifas y prestadores de servicios de arrastre y salvamento y depósitos de vehículos en las carreteras de jurisdicción federal, mismas que presentó la diputada Citlali Ceja García, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y el cual contempla las siguientes propuestas de punto de acuerdo. Primero, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a que, a fin de evitar abusos por parte de los prestadores de servicios de arrastre y salvamento y depósito de vehículos en carreteras federales, difunda las tarifas autorizadas para dichos servicios y sancione a los permisionarios que no mantengan las tarifas máximas autorizadas a la vista de los usuarios. Segundo, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a que emita el reglamento de servicios de arrastre y salvamento y depósito de vehículos auxiliares del autotransporte federal. El 24º dictamen en el orden del día corresponde a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a que la delimitación de la zonas económica especial de Puerto de Chiapas se integre por un polígono que incluya las regiones de Soconusco, del Istmo Costa y de Sierra Mariscal, mismas que presentó el senador Zoé Robledo Aburto, integrante del grupo parlamentario de la Revolución Democrática, y el cual contempla la siguiente propuesta de punto de acuerdo único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que la delimitación geográfica precisa de la zona económica especial de Puerto Chiapas sea un polígono dividido en secciones que incluya las regiones de Soconusco, del Istmo Costa y de Sierra Mariscal, a fin de que los impactos y beneficios económicos de su creación llegue al resto del estado de Chiapas. El 25º dictamen en el orden del día corresponde a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente
y del Instituto Nacional de Antropología e Historia hacer una inspección pormenorizada y llevar a cabo los procedimientos administrativos correspondientes en el área arqueológica y en el área natural protegida del sistema lagunar Chamuchuc, ubicado en San Augusto de Meco, en el municipio de Isla Mujeres, Quintana Roo, con la finalidad de evitar cualquier construcción de infraestructura hotelera que dañe ese patrimonio cultural de la nación y el medio ambiente en la misma zona, que presentó el senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, y el cual contempla la siguiente propuesta de punto de acuerdo. Único, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, el Instituto Nacional de Antropología e Historia y del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo, a que en el ámbito de sus facultades se evalúen llevar a cabo las acciones necesarias a fin de preservar el sistema lagunar de Chamuchuc, tomando en cuenta los siguientes temas: cambios de uso de suelo en la zona, evitar la construcción de infraestructura hotelera, combatir la tala clandestina de manglar y sancionar la explotación no planificada de recursos naturales. 26º dictamen en el orden del día corresponde a la proposición con punto de acuerdo en relación a la problemática de la reserva de la biosfera en la Sepultura Chiapas, misma que presentó el senador Luis Armando Melgar Bravo, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, y el cual contempla la siguiente propuesta de punto de acuerdo. Primero, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y al Poder Ejecutivo del Estado de Chiapas a que se establezcan mesas de trabajo interinstitucionales con la finalidad de resolver los problemas que padece la reserva de la biosfera, la Sepultura, tomando en cuenta los siguientes temas: cambios de uso de suelo, tala clandestina, cacería ilegal, explotación no planificada de recursos naturales, incendios forestales, asentamientos humanos irregulares, contaminación de agua y erosión, degradación y contaminación de suelos. Segunda, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y al Gobierno del Estado de Chiapas a que remita a esta Comisión Permanente un informe detallado sobre las acciones implementadas en el ámbito de su competencia a fin de resolver los múltiples problemas que padece la reserva de la biosfera, la Sepultura. El 28º dictamen en el orden del día corresponde a la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo hacer públicos los procedimientos, objetivos, metas y avances de resultados en la contratación de deuda pública en los primeros 6 meses de la actual administración, suscrita por los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y el cual contempla las siguientes propuestas de punto de acuerdo. Primero, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita al Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo hacer públicos los procedimientos, objetivos y metas y avances de resultados de la contratación de deuda pública en los primeros 6 meses de la actual administración. Segundo, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Congreso del Estado de Michoacán para que, en pleno respeto a su autonomía, no autorice ninguna solicitud de endeudamiento del gobierno estatal hasta que no se haya armonizado la legislación local con lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y los municipios y las leyes de coordinación fiscal, general de deuda pública y general de contabilidad gubernamental, publicadas el pasado 27 de abril en el Diario Oficial de la Federación. El 30º dictamen en el orden del día corresponde a la proposición con punto de acuerdo relativo al seguimiento e investigación de denuncias sobre el uso electoral de programas de desarrollo social en el estado de Oaxaca, suscrito por la diputada Natalia Karina Barón Ortiz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, y el cual contempla la siguiente propuesta de punto de acuerdo. Único, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales a que investigue y, en su caso,
dé puntual seguimiento a las denuncias recibidas por presuntos delitos electorales en el estado de Oaxaca. El último dictamen en el orden del día corresponde a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos a presentar un informe acerca de las medidas de seguridad, protección ambiental, operación y monitoreo que implementó en el relleno sanitario La Perseverancia, ubicado en el municipio de Cuautla, Morelos, presentado por el senador Rabindranath Salazar Solorio del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, y el cual contempla la siguiente propuesta de punto de acuerdo. Primero, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Gobierno del Estado de Morelos a que envíe un informe a esta Comisión Permanente en el que se detallen las acciones de protección ambiental en el relleno sanitario La Perseverancia. Segundo, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente para que, en coordinación con el Gobierno del Estado de Morelos, realicen una visita de inspección en el relleno sanitario denominado La Perseverancia, ubicado en el estado de Morelos, a fin de verificar el manejo adecuado de los residuos sólidos que ahí se depositan. Muchísimas gracias, secretario. Y ahora le solicitaría a la Secretaría proceder de forma económica, tomar la votación de los dictámenes, estaríamos votando del dictamen número 1 al 26, que no hay observaciones, el 28, el 30 y el 32, tomando en cuenta que quedaron reservados el dictamen número 27, el 29 y el 31. Adelante, secretario. Por instrucciones de la Presidencia, solicita a los integrantes de la tercera comisión que estén de acuerdo en que se aprueben los dictámenes señalados, favor de expresarlo levantando su mano. Aprobados, Presidenta. Muchísimas gracias, secretario. Por lo tanto, pasaríamos a la discusión de los que fueron reservados. Les comparto que el diputado Francisco Escobedo retiró la reserva del dictamen número 12. Y ahora pasaríamos con la diputada Karen Orney Ramírez para el dictamen 27º. Adelante, diputada. Muchas gracias, senadora. En el dictamen número 27 solo es para solicitar que se considere la modificación al punto de acuerdo que dice así: la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social para que a través del ICONSA, el programa piloto de descuento al precio de la leche, beneficie a los municipios inscritos en el catálogo de la Cruzada Nacional contra el Hambre, coordinado por la Secretaría de Desarrollo Social. Ese sería el cambio en el que pues estaría solicitando, senadora, se realice para este dictamen. ¿Algún comentario, compañeros diputados y senadores? ¿Tienen algún inconveniente en que se haga esta modificación? Bueno, le solicitaría a la Secretaría someterlo a consideración de los integrantes. Por instrucciones de la Presidencia, se solicita a los integrantes de la comisión, si es de aprobarse el punto de acuerdo en comento. Los que estén por la afirmativa, sirvan de expresarlo levantando su mano. Aprobado, Presidente. Muchísimas gracias, secretario. Ahora pasaríamos a la discusión del dictamen 29º. Adelante, diputada Rocío Nale. Sí, muchas gracias. El punto de acuerdo está muy bien dictaminado. Nada más quería hacerle la solicitud. Tanto el PAN como Morena había solicitado en el punto de acuerdo de los trabajadores de la explosión de pajaritos que se considerara que también dieran un informe sobre la situación actual de los deudos de los trabajadores fallecidos, así como heridos o mutilados. Algunas acciones en beneficio de los trabajadores fallecidos y de sus familias, que lo habíamos solicitado también en el punto de acuerdo. Es lo que no se agregó en el resolutivo. Está muy extenso, está muy bien. Nada más solicito que se considere esto.
Yo propondría que en el tercer resolutivo pudiésemos integrar las aportaciones que está haciendo la diputada. Le solicitaría a la Secretaría Técnica nos pudiese compartir cómo quedaría la redacción para hacerle el planteamiento a la mesa. Mientras tanto, si estamos de acuerdo los integrantes de la comisión que se hagan estas adecuaciones, perfecto. En un momento entonces les doy lectura a cómo quedaría la redacción y pasaríamos, diputada, al 31º dictamen también. Sí. Adelante. Sí. También es el punto de acuerdo donde solicitó Morena que las refinerías de Pemex eleven su producción al 100%, esto derivado de la baja producción y de que por ello también se ha incrementado la importación de gasolinas, pero habíamos solicitado en el punto de acuerdo, el director de finanzas dio una declaración fuera de contexto, puso las refinerías al mejor postor en los medios, dijo que no podíamos, así está la declaración, lo tengo en el punto de acuerdo, dijo que que Pemex no podía, que teníamos que inmediatamente entregar las refinerías o ponerlas. El director de finanzas de Pemex se nombró incapaz. Imagínense un funcionario de alto nivel que sale con esas imprudencias cuando esas refinerías tienen 40 años, 30 años trabajando. Él acaba de llegar. Y él dice, pues no podemos y hay que ponerlas al mejor postor. Yo con el debido respeto solicité que exhortara al director de Pemex a que cambiaran al director de finanzas. Además no es quien, las refinerías son propiedad de la nación, él no es quien para salir a poner las refinerías al mercado. Por eso fue que en forma respetuosa solicité que movieran a este director y no está en el punto de acuerdo. ¿Algún comentario, diputado Yerico? Adelante. Creo que la propuesta de la diputada Nale es interesante y yo creo que para nutrirnos, yo propondría respetuosamente que pudiéramos postergar este dictamen para que nos pueda dar una opinión mucho más técnica y estar enterados los que no dominamos el tema en esta materia. Yo sí la pediría para que la próxima reunión pudiéramos revisarla bien. Una vez, aquí está el punto de acuerdo. Sí. Muchas gracias, diputada, pero yo sí para dar una revisada a fondo, poder postergarlo para la próxima semana si mis compañeras y compañeros están de acuerdo y poder leerlo bien y estudiarlo a profundidad. ¿Sí? Sí, claro que sí. Lo que diga la presidenta. Por mi parte sería la propuesta. Bueno, yo lo pondría en la mesa, yo no tendría inconveniente, hemos sido bastante con los integrantes de esta comisión y los que no son integrantes de esta comisión hemos tratado de privilegiar el acuerdo, el consenso, si le parece, diputada, y por ser propuesta además de su grupo parlamentario, que podamos posponer la discusión de este dictamen para poder contar con mucha más información, ya que sin información solicitar la renuncia de cualquier servidor público me parecería muy atrevido. El punto de acuerdo está muy bien dictaminado, donde se está exhortando a Pemex a que eleve la producción de las refinerías, está muy bien. El segundo punto del director de finanzas, una persona que acaba de llegar y que sale a los medios, está aquí en el donde pone las refinerías, a ver, aquí están porque no podemos, porque Pemex no puede, así dice, y entonces necesitamos inversión porque esto es Dije, este señor acaba de llegar y las refinerías tienen 40 años, 30 años trabajando y sí han podido. Entonces, él se autonombró incompetente y con el mayor respeto, pues decirle al director de Pemex que yo creo que el área en la que está este señor, yo creo que se asfixió cuando vio todo lo que es Entonces, por eso pedí la remoción. De nuestra parte, yo creo que lo más
lo que debe privilegiar aquí es que todos podamos tener la suficiente Así es. información para poder emitir un voto de forma correcta. La diputada le conoce muy bien el tema porque es de la región y conoce bien el tema petrolero, pero los que no estamos tan metidos en el tema sí nos gustaría revisarlo Muy bien. en lo particular, diputada. Muchas gracias. Yo le preguntaría, diputada, si quiere que el consenso de los diferentes grupos parlamentarios había sido este resolutivo único. Quisiera que se aprobara en los términos o lo pasamos para la semana que entra. A mí me gustaría que fuera para la próxima semana Perfecto. para que consideraran Ok. esto Muy bien. como agregarle al dictamen que ya tiene. Muy bien. Gracias. Con mucho gusto, diputada. Bueno, sí, adelante, diputado Federico. A ver, en el ánimo de complementar, yo sugeriría, si usted y la comisión tienen a bien, que para elaborar el nuevo proyecto de dictamen se le pidiera alguna opinión por escrito al director general de Pemex, para que sepamos también a la hora de redactarlo qué dice el área técnica y que no sea solo nuestra valoración o en base a nuestra sensibilidad que redactemos el resolutivo. Que y decirlo tal cual, si Pemex no quiere mandar una opinión por escrito, pues entonces queda la suerte de lo que aquí se decía, pero es un tema tan técnico que quizás sería bueno que Pemex fijase una postura previa para poder normar cómo dictaminar y en qué sentido resolver el tema. Si ustedes están de acuerdo, le podemos solicitar la información al director de Pemex para poder contar con más elementos para realizar este dictamen. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Bueno, y el 29º, que también aquí propuso la diputada Rocío Nale unas modificaciones, no habíamos dado lectura a los resolutivos del mismo, daré lectura ahora, y en donde se hicieron las adecuaciones fue en el tercer resolutivo. Primero, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a Petróleos Mexicanos a que presente ante esta Comisión Permanente un informe detallado sobre las causas y consecuencias de la explosión del 20 de abril del 2016 en la planta Clorados Tercera del complejo petroquímico Pajaritos, ubicado en el municipio de Coatzacoalcos, Veracruz. Segundo, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a que presente un informe ante esta Comisión Permanente relativo al cumplimiento o incumplimiento por parte de Petroquímica Mexicana de Vinilo SADCB respecto de la NOM-028-STPS-2012 y otras normas oficiales mexicanas aplicables a la seguridad de los trabajadores que laboran en todos sus centros de trabajo, en particular el ubicado en la planta Clorados Tercero del complejo petroquímico Pajaritos, ubicado en el municipio de Coatzacoalcos, Veracruz, antes de la explosión del 20 de abril de 2016. Tercero, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a que presente un informe ante esta Comisión Permanente relativo a la situación laboral actual de los trabajadores de la empresa petroquímica mexicana de vinilo SADCB, así como de los trabajadores de otras empresas que prestaban sus servicios en las instalaciones de dicha empresa en la planta Clorados Tercero del complejo petroquímico Pajaritos, ubicado en el municipio de Coatzacoalcos, Veracruz, y de la situación de las familias de los trabajadores fallecidos y de aquellos que resultaron lesionados tras la explosión del 20 de abril de 2016. Así quedaría el resolutivo. Yo solamente le solicitaría a la Secretaría ponerlo a consideración de esta mesa. Adelante. Por instrucciones de la Presidencia, se somete a la consideración si el punto 29º en los términos que queda es de aprobarse. Los que estén por la afirmativa, así les expresaron levantando su mano. Aprobado, presidente. Muchísimas gracias, secretario. Antes de concluir nuestra sesión, yo quiero agradecerles a todos los equipos técnicos de los compañeros presentes, porque hemos hecho bastante ágil el trabajo de esta tercera comisión. Vamos bastante bien, porque tuvimos un retraso además de una semana, entonces solamente agradecerles su trabajo, su esfuerzo, su disposición, y que estamos logrando que esta comisión pues sea lo suficientemente productiva. Muchísimas gracias, eficiente también. Hemos agotado los puntos del orden del día. Doy por terminada esta sesión, siendo las 17:18. Agradezco su presencia y nos vemos el martes próximo a las 16 horas. Muchas gracias.